Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Bienvenido a un nuevo video para el canal. Y este video es una sustentación de un trabajo que nos puso el instructor Gerardo Esquivia Zapata, el cual consiste en hacer un plano arquitectónico básico, eléctrico básico y cableado estructurado básico de un café internet. Bueno, no siendo más, empecemos con esta explicación y sustentación de este trabajo. Antes de empezar, cabe aclarar que este trabajo no es solo mío. El trabajo ha sido realizado con un grupo de compañeros, los cuales dejaré su nombre en la descripción. Y bueno, empecemos con esto. Bueno, lo primero que nosotros hicimos para empezar a hacer este proyecto de un café internet fue hacer el esquema básico de arquitectónico básico. Bueno, para eso, antes de todo, creamos varias capas de lo que creíamos que íbamos a utilizar en nuestro plano, ya que una cosa que hay que tener muy presente a la hora de utilizar este programa, que es AutoCAD en cualquier versión, nosotros tenemos la versión 2018, es tener bien organizadas las capas, ya que eso es un punto muy importante que nos ayudará mucho a la hora de organizar todo y de que no haya errores a la hora de transcribirlo, imprimirlo o hacer un diseño 3D, ya que este programa también permite hacer diseños 3D. Bueno, empecemos. Primero pondré el comando capa, le daré enter y nos abrirá esta pestaña en la cual estarán todas las capas que hemos utilizado para este video. Bueno, entonces, como pueden ver, estamos ahora mismo en la capa muros, que es en la cual tenemos los muros de nuestro local ya terminados. Y ahora, si utilizamos la herramienta medir, podemos hacer una medición de nuestro local que mide 12 metros por 10. También veremos que la ventana es de 3 metros, se me ha pasado un poco la mano, pero la ventana es de 3 metros y de ancho no es el ancho exacto de aquí, que es de 15 centímetros, sino que se pasa un poco hacia acá afuera, pero eso lo verán en el diseño de ventanas en la carpeta, en la capa de carpintería. Las puertas miden 85 centímetros, la principal mide 85 centímetros y las dos más pequeñas, que son la de baños y cuarto de MDF, miden 70 centímetros. Como ven, 70 centímetros. Entonces ahora MDF, que es el cuarto de red, tiene una puerta también de 70 centímetros y esta pequeña escotilla que tiene una medida de 30 centímetros por 30 centímetros. Y el grosor, que no es del mismo grueso de esto, pero se simboliza con el mismo grueso. Entonces con esto podemos decir que constamos en este plano de 4 puertas, una de 85 centímetros, 3 de 70 centímetros, una pequeña ventana, escotilla de 30 centímetros y otra más grande de 3 metros. Ahora pasamos a la simbolización de estas mismas. Vamos a nos salimos del comando con escape, luego entramos al comando capa
y en capa activaremos la capa de carpinterías. Como pueden ver, aquí está la carpintería. Están las puertas, la de 85 y la de 70, la pequeña ventana de 30 y la de 3 metros. Todo en su puesto, exactamente colocado. Y este es lo que trae la capa de carpintería, que son las puertas y ventanas que se representan en el plano arquitectónico. Una vez que nosotros terminamos esto, pasamos inmediatamente a hacer la simbolización eléctrica en el plano, para lo cual, para evitar confusiones, lo que hicimos fue deshabilitar la capa de carpintería y habilitar la de eléctrica 1 de elementos, y empezamos a repartir todas las posiciones de cada uno de los componentes. Aquí están las convicciones que nosotros utilizamos, las cuales son esta para la bombilla incandescente, este para el contacto, apagador, lámpara de pared, spot, apagador de escalera, teléfono, muy importante, aunque este también está incluido en la capa de nodos de red, que más adelante explicaré cómo hice en esa capa. Tablero de distribución, medidor, acometida, motor, que no lo utilizamos en esta, pero era muy importante colocarlo por si alguien tenía la necesidad de poner uno, pues aquí estaba la simbolización. Y televisor, que sí colocamos la simbolización. Y esta es la manera como lo colocamos. Entonces, en el cuarto MDF tenemos tenemos 7 tomacorrientes y un foco ubicado de esta parte y el switch ubicado de esta otra parte. Se supone que si acá en esta parte está la puerta, el foco debería estar ya sea en el medio o en este lado donde está el switch, pero nosotros lo hemos escogido de esa manera debido a que en esta parte de aquí se va a situar la persona encargada del MDF, y al grupo nos pareció que era más cómodo para aquella persona tener el switch de este lado. Entonces, obedeciendo el criterio de ellos, decidimos hacerlo de esta manera. En la sala principal o lobby están los dos tomacorrientes que abastecen de energía a la administradora del café internet, administrador. Aquí está un pequeño foco incandescente con sus respectivos switches de este lado, con un tomacorriente doble, estos, lo mismo que acá, un tomacorriente doble. Y aquí está la simbolización del televisor. Más acá, en esta parte, debe ir simbolizado en una mesa. Entonces, para eso, para que puedan entender un poco más porque están algunos ladrillos así, entonces voy a activar la capa de mobiliarios 1. Entonces nos metemos al comando capa y buscamos mobiliarios 2, que es esta de color gris, y la activaré para que ustedes vean que en esta parte va un sofá, acá va la mesa del computador de la administrador, aquí va un teléfono fijo, y acá están los dos tomacorrientes que abastecen de energía al computador de el administrador, y estos dos tomacorrientes son unos extras que abastecen de energía también al administrador. En la parte principal de la sala, que no es el lobby, estarán situados estos 4
estos 4 focos incandescentes que son activados por estos dos interruptores, este y este. Lo mismo que acá, estarán varios, o sea, para ser más exactos, estarán 9 tomacorrientes dobles, los cuales van a abastecer de energía a los computadores que van a estar en cada uno de estos escritorios. Y más atrás de estos, acá van a estar los tomacorrientes que abastecerán de energía a los aires acondicionados, que van a ser 4. En los baños, como verán, está situado un foco incandescente con su respectivo encendedor o switch, y aplica lo mismo para ambos baños. Como ven, toda la mobiliaria está posicionada a nuestro gusto. Fue un poco complicado al comienzo, lo mismo que encontrar las mobiliarias. Para la parte de mobiliarias tuvimos que buscar de diferentes medios para encontrar estos, y con mucho esfuerzo y dedicación y tiempo invertido logramos encontrar unas mobiliarias que se acercaran más a lo que necesitábamos. Y encontramos una de unos computadores, pero que son un poco viejitos, pero igual nos servían para hacer la representación de un computador como tal. Por eso las utilizamos y vaya que sirvieron bien. Más adelante les mostraré de qué estoy hablando. Y si sigamos con el tema principal, pasaremos a la siguiente capa, que es la capa de conexiones. Para esta capa voy a deshabilitar la capa de mobiliarios, ya que es un poco confusa. Entonces buscamos mobiliarios, la desactivamos y quedamos en eléctrica, conexiones. En eléctrica, conexiones, vemos aquí hubo un fallo. Un pequeño fallo que hubo aquí. Las líneas rosadas, estas rosadas, de color rosado, representan la unión que hay entre X o Y como elemento, en este caso un foco y un interruptor. Entonces en este caso una equivocación mía, ya lo voy a corregir. Entonces, como podemos ver, no me deja modificarlo, por lo cual me voy a ir a las propiedades de capas, voy a entrar a la capa de conexiones y a la capa de elementos la voy a desbloquear. Luego seleccionaré esta, le daré suprimir, me iré a la misma capa de conexiones, correcto. Ya que estoy aquí en esta capa, seleccionaré arco, inicio fin dirección, que fue el que utilizamos nosotros, y haremos este tramo, este recorrido hacia esta parte de aquí. Y ahora seleccionaremos de cuánto va a ser la curvatura. La curvatura ya es a elección de ustedes, pueden hacerlo como ustedes quieran, más o menos un poquito y así. Yo en este caso la dejaré así. Ahora me iré a propiedades, ya está seleccionado el tipo de fuente, entonces enviaré aquí escape, seleccionaré de nuevo, selecciono, le doy clic derecho, propiedades, esperaré a que cargue, escala de tipo de línea, y le pondré 0,05.
Como pueden ver, ya nos hizo la línea punteada. Bueno, siguiendo por donde íbamos, el switch se ve que está conectado a este foco incandescente y aquí tiene la representación de la conexión. Lo mismo aquí, switch, representación de conexión, y en estas también son switches dobles, los cuales van a encender estos dos focos incandescentes. Este switch encenderá estos dos y este otro switch encenderá estos dos. Cabe resaltar que para hacer todo esto, aquí está la caja de distribución eléctrica, el medidor y la cometida, todos representados aquí en la tabla de convecciones, incluyendo el motor que no utilizamos. Y ahora pasaremos a la siguiente capa, que sería la capa de tuberías eléctricas. Para esto no deshabilitaré conexiones, por si alguna duda podremos explicarlo inmediatamente. Entonces empezaré. Eléctrica, tuberías, y como pueden ver, todas aquellas líneas blancas son las tuberías. Pero ustedes dirán, ¿por qué hay unas líneas blancas que son líneas enteras y otras que son líneas punteadas? Bueno, las líneas blancas normales, aquí como lo simboliza aquí, son tuberías por techo, y no aparece la simbolización de eso, aparecerá ahora, pero las líneas punteadas son la simbolización de la tubería por debajo del suelo o entre medio de las paredes. En este caso solo utilizaré tubería bajo suelo, ya que por ejemplo en esta parte de aquí la tubería sube y va sobre techo hasta la tabla de distribución eléctrica, que es alimentada por el medidor de la cometida. Aquí, como pueden ver, están simbolizadas las tuberías que utilizamos para este sistema eléctrico, todas las conexiones, desde acá, desde los focos del baño, que es la última parte, todas estas conexiones, focos del baño con sus respectivos switch, los tomacorrientes de los aires acondicionados, y subimos acá y llegamos hasta la cometida. Cabe resaltar que, como no todo puede ir conectado a la misma parte, en el tablero de distribución lo dividiremos por circuitos. En este caso de la café internet, nosotros utilizamos una división de circuitos del 1 al 6, siendo el circuito 1 el circuito de iluminación principal. Entonces, así como el circuito número 1 es iluminación principal, viene el segundo, que sería iluminación baño, etcétera, 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 que pasaremos a ver eso ahora. Entonces, una vez que ya vieron las tuberías y todo esto, después más adelante mostraré una tabla de valores, una tabla de cantidades en las cuales se calcula todo, la distancia o toda la cantidad de tuberías y las respectivas tuberías, porque no todas las tuberías utilizadas en este plano son iguales, debido a que hay algunas de estas que son más gruesas, otras que son más delgadas, ya que no se utiliza el mismo tipo de calibre para cada circuito. Como pueden ver, un circuito que exija más demanda eléctrica, se utilizará un cable de un calibre mayor para poder abastecer sin correr ningún riesgo de cortocircuito o de falla al momento de la entrega de corriente, por lo cual se necesitarán de unos cables con más calibre, y por ende
unas tuberías más gruesas, perdón, más grandes, que puedan soportar el tamaño de estos cables. Una vez esto, que ya vimos esto, pasamos a la siguiente capa, que sería la capa de cableado. Bueno, la capa de cableado consiste en estas rayitas amarillas que vemos aquí. ¿Qué pasa? Como ya aparece ya la tabla aquí, pero todavía no aparece completa, eso se verá ahora. ¿En qué consiste? En que estas rayitas son la señalación de cuántos cables hay en una tubería, y en este momento no están divididas por circuito, ya que aquí señala cuántos cables totalmente hay en cada tubería, en cada sección de tubería. Entonces empecemos por la del baño, en la cual estarán el foco con su respectivo interruptor, los cuales serán dos cables que se van a utilizar aquí, dos cables que también se utilizan acá, y estos dos cables de aquí señalan estos de acá. Entonces al hacer la suma de los cables ya no serán dos cables que pasen por aquí, sino 4. Seguimos este tramo hacia acá y así respectivamente, como empezamos a utilizar estos dos tomacorrientes, y los tomacorrientes utilizan la misma cantidad de cables a lo largo. Entonces estos tomacorrientes, sin importar cuántos pasen, van a seguir siendo los mismos dos cables que van a utilizar. Entonces estos 4 de acá más estos dos serían 6 cables. 3 y 3, 6, correcto. Seguimos acá, tenemos los mismos 6 cables, 6 cables, 6 cables y 6 cables, pero acá viene una intersección con el circuito número 1, que tenemos estos dos cables que son de este foco incandescente y siguen derecho hasta estos otros cables que son de otro foco incandescente. Se suman los dos cables y ya no van a pasar 2 cables por aquí, sino 4 cables. Vemos los mismos 4 cables hasta el tomacorriente, hasta el switch doble. Lo mismo pasa de este lado, 2 y 2, 4, y 4 son los cables que pasan acá. Y acá ya no pasarán 8 cables, sino que pasarán 2 cables, ya que estos cables van conectados al switch doble, y de esta manera los cables que van a pasar acá son 4 cables, que son 2 para este y 2 para este, que son los que van a abastecer de energía a este circuito de iluminación, que es este. Todo esto es el circuito de iluminación 1. Bueno, ya con estos 6 cables hacia acá podemos ver que hay 10 cables, y la tubería sube hasta acá y entra a la tabla de distribución. Lo mismo pasa en todos estos, por ejemplo este. Vamos a mostrar la simbolización. Entonces tenemos el cableado, entonces vamos a activar la numeración de los circuitos. Para eso nos iremos a las propiedades de capas que ya tenía previamente realizadas,
y en eléctrica número 5, que es circuitos, la vamos a activar y nos mostrará la numeración de los circuitos. Por ejemplo, aquí nos muestra el número 1, número 1, número 1, número 1 y va cableado hacia acá. O sea que todo este circuito pertenece a el circuito número 1. Lo mismo que los de baño representan el 2, los de iluminación del lobby representan 3 del lobby, que es esta parte de aquí, y el MDF, pero en la parte A el MDF lo dividí en dos, y estos serán gestionados, serán controlados por esta, o sea, la división de esto, de este cuarto MDF, y está dividido en la parte A y la parte B. En la parte A está el circuito 3 y en la parte B está el circuito 6, que es el que controla estos tomacorrientes de esta parte de acá, que son destinados a una función específica, y estos acá, que son más comunes, son utilizados por el circuito número 3. Entonces ya vemos esto aquí. Tenemos acá el circuito 4, que el circuito 4 es el recorrido que hacen los tomacorrientes de los computadores. Para que entiendan mejor esta parte, vamos a habilitar nuevamente la capa de mobiliario 2. La habilitamos y, como ven, tiene un tomacorriente doble para cada puesto de computador, para cada escritorio, lo mismo que para el del servidor, el del administrador. Hace todo este recorrido, ya que es una tubería bajo piso, y como ya sabemos, lleva dos cables por todo este recorrido, ya que utiliza los dos mismos cables para todos los tomacorrientes. Claramente son unos tomacorrientes de alto voltaje, ya que los computadores que vamos a utilizar consumen unos 650 vatios y se necesita de un cable que pueda soportar el amperaje y el voltaje que se necesita. Bueno, acá, como vemos, está organizada también esta, que pertenece al circuito número 4, lo mismo que acá tenemos el quinto circuito, que es el circuito de los aires acondicionados, que son solamente los tomacorrientes que corresponden a dos cables que van en toda esta tubería hacia entrar el distribuidor. Bueno, entonces el circuito número 1 está compuesto por por 4 focos incandescentes y consta de 12 cables de categoría 14, que son la cantidad de cable que se utilizaría, la cantidad de cableado que se utilizaría para este circuito. La tubería que utilizaremos en este circuito será una tubería de 3/4, tubería eléctrica, y será de 3/4, que equivalen a 19 milímetros. Luego estaría el circuito número 2, que es el circuito de baño, que hace todo el recorrido desde los baños. Déjame cerrar esto. Que hace todo el recorrido de los baños hasta llegar al tablero de distribución. Después
Bueno, sigamos con este circuito de baño, que es el circuito número 2, el cual consta de 8 cables categoría 14 y tiene 2 focos LED y 2 interruptores. El circuito número 1 también consta de 2 interruptores, se me había olvidado aclarar eso. Y este circuito número 2 utiliza una tubería, o utilizaremos una tubería de 1 medio que equivale a 13 milímetros. Luego estaría circuito número 3, que es este de acá, para toda esta zona. Toda esta zona acá, circuito 3, que equivale al Dobby y al MDFA, versión parte A, el cual está compuesto por 8 cables de categoría 12, 2 focos LED, 8 contactos y 2 interruptores. Se me había olvidado aclarar que también esta parte hace parte del circuito número 3, que es donde están los tomacorrientes que van a abastecer de corriente de energía a las personas que estén en el sofá y que también va a abastecer al televisor. Después de esto vendría el circuito número 4, que sería todo este circuito largo que vemos aquí hasta llegar hasta el tablero de distribución, que es el que van a usar los computadores para abastecerse de energía, el cual va a constar de 2 cables de categoría 6 para los 10 computadores que estén, y se van a necesitar 10 tomacorrientes dobles. Para este circuito utilizaremos una tubería de 3/4 de 19 milímetros eléctrica. Luego de este seguiría el circuito número 5, que es el circuito de los aires acondicionados. Como podemos ver, es toda esta hilera de aquí, bueno, no es de acá arriba porque acá empiezan de los baños, comparten la misma tubería así, y estos cables, perdón, este circuito que empieza con estos 2 tomacorrientes, bueno, este tomacorriente doble que viene arrastrando acá todos los tomacorrientes que son del mismo circuito número 5, y el circuito número 5 utilizará 2 cables de categoría 2 que estos sí pueden soportar la gran carga de voltaje y amperaje que se va a necesitar para mover esos 4 aires acondicionados de 9000 BTU que funcionan a 110 voltios. Y para esto se necesitarán, además de 2 cables categoría 2, 4 tomacorrientes dobles, y la tubería va a ser de 1 pulgada, que son 2.5 milímetros, perdón, 25 milímetros. Falla aquí. Bueno, y luego seguiría MDFB, que es el circuito número 6. Esta parte, MDF, que es esta soplado aquí, más adelante le explicaré bien cómo funciona esto. Y el circuito número 6, que solo consta de este tomacorriente doble y 3 tomacorrientes individuales que van directamente hacia el tablero de distribución. Esto simplemente consta de 2 cables categoría 14, como es un tomacorriente doble y 3 individuales, y la tubería de 1 medio equivalente a 13 milímetros. Una vez que ya terminamos con esta parte de la simbolización eléctrica, tubería eléctrica, conexiones eléctricas, que son estas líneas de aquí que representan las conexiones que hay entre un interruptor y un foco, el cableado eléctrico, que es la representación de cuántos cables hay en una tubería y los cables que se dirigen hacia acá, y la categorización de los cables, que más adelante se la mostraré más detallada en la tabla de cantidades eléctricas.
Después de todo eso, pasaremos a la parte de datos, para lo cual escribiré el comando capa, que nos mostrará de nuevo las capas para ganar redundancia, y deshabilitaré todo esto para que no haya confusiones. Incluyendo circuitos, y solo dejaré activa muros inmobiliarios y mobiliarios 2, que son la de los computadores, para que vean cómo son. Y acá activaré nodos, datos 1, nodos. Los nodos son los terminales que utilizaremos en este plano de cableado estructurado, que al mismo tiempo es plano eléctrico, de datos, y todo eso es un plano como un polifacético. Y bueno, en este vemos aquí la explicación de que los triángulos que vemos alrededor de todo este plano, esos triángulos representan los nodos de red sencillo. ¿A qué se refiere con esto? Que van a ser los puertos, los inputs que van a estar colocados cerca de cada uno de los escritorios, los cuales abastecerán de red, le darán red a cada uno de los computadores. Cada computador tiene su propio nodo de red sencillo. Y acá estará el nodo de telefonía sencillo. Únicamente el administrador consta de un nodo de red sencillo. Como se habrán dado cuenta, si nos vamos capa y desactivamos nodo de red y activamos elementos de eléctrica, aquí también estaba señalizado lo que es el nodo de telefonía sencillo con su respectivo tomacorrientes, que aquí van a estar para el nodo de telefonía sencillo. En la simbolización eléctrica se simboliza el nodo de telefonía así, pero como pudimos observar en la simbolización de datos, se simboliza con una T en medio de este triángulo. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a deshabilitar la capa de elementos y prosigamos con la explicación. Estos son los computadores que pudimos encontrar y los cuales utilizamos en esta simbolización del plano. Entonces, como podemos ver, aquí están cada uno de los nodos organizados numéricamente. Como pueden ver, aquí está el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8. Como es aquí un pequeño error. Fácilmente nos iremos a capa. Estos errores suelen pasar. Simplemente lo eliminaremos y listo. Y esta parte de acá no es un error, es simplemente un nodo de red que está anclado a la pared en esta esquina de acá, en las cuales van a ir conectadas las cámaras de seguridad por medio del cable UTP, el cual no encontramos una simbolización para ponerlo, pero hicimos este plano orientado a una futura instalación de cámaras de seguridad. Entonces, una vez aclarado también este punto, podemos ver los nodos de cada uno de los computadores, como del computador del administrador, los nodos para la cámara, los cuales van a ir todos a la
MDF, que es donde se podrá ubicar todo lo relacionado con el cableado, el distribuidor del internet, y también el DVR, que va a ser el que va a administrar todas las grabaciones que se den de las cámaras de seguridad. Para eso eran los tomacorrientes que vimos aquí anteriormente, que seguramente varios del grupo pensaron que era un desperdicio de tomacorrientes al inicio, pero sí tienen su función, tienen una función específica. Y entonces, una vez terminada esta parte de aquí, pasaremos con la tubería de datos. Pasaremos a la siguiente capa, primeremos el comando capa y entraremos a tuberías de datos. Tuberías. La seleccionaré, la activaré y me saldré esto y me mostrará. Se me olvidó activar el. Entramos de nuevo, escribimos el código, el comando capa, activamos texto. Activaré todo esto. Bueno, ahora activaremos la capa de MDF y una vez activada veremos que nos saldrá la señalización que dice que toda esta zona de aquí es el MDF, pero recuerden que nosotros lo dividimos dos partes para el cableado eléctrico, pero el MDF en sí es solo una sección. Entonces la tubería eléctrica va a ser, la tubería de cableado de datos va a ser un cableado bajo tierra, bajo suelo, bajo piso, como quieran decirle, el cual va a dirigirse desde esta zona de acá hacia acá y va a hacer todo este recorrido de aquí hasta llegar al final de tramo, que sería acá, y hacer la conexión con las cámaras. Como lo ven, hacer la conexión con las cámaras, y ese sería el tramo que haría la tubería eléctrica. Para esta tubería, como pueden ver aquí en la tabla de valores, tabla de cantidades de datos, utilizaríamos una cantidad de 12 cables UTP categoría 6. Nos gastaríamos aproximadamente 210 metros de cableado, y las canaletas que utilizaríamos serían unas canaletas sobre suelo de 70 por 17 milímetros, la cual sería más que suficiente para soportar esos 12 cables UTP categoría 6. Bueno, después de esto nos dirigiremos a la sección de capa. Habilitaremos cableado eléctrico. Y ahora nos iremos acá. Como podemos ver, ya aquí nos aparece la tabla de valores eléctricos, tabla de cableado, en la cual nos dicen los circuitos, la cantidad de cables por circuito, el calibre de cable por circuito, la tubería que se utiliza por circuito, la cantidad de metros de cable por circuito y el disyuntor que va a utilizar cada uno de los circuitos. Empezando por el circuito número 1, utilizaremos los 12 cables que le había dicho anteriormente, categoría 14, calibre 14. Serán unas tuberías de 3/4, 19 milímetros, y serán 70.2254 metros de cableado. El disyuntor que utilizaríamos para este circuito va a ser un disyuntor de un máximo de 20 amperios, que en realidad es un disyuntor de 15 amperios con una capacidad máxima hasta 20 amperios, que es la reglamentaria que se debe colocar.
basándonos en varias de las reglas, de las normativas que se deben poner, es colocar el máximo que puede soportar cada disyuntor, y este es el disyuntor que corresponde al calibraje y al amperaje que va a soportar todo este circuito. Un disyuntor de 20 amperios máximo. El segundo circuito consta de 8 cables, categoría calibre 14 también. Tiene un medio de grosor que serían 13 milímetros y mide 154.7752 metros. Ahora activaremos la capa. Activaremos elementos, tuberías, conexiones y circuitos, y lo que haremos será ver aquí, como pueden ver, circuito 1, circuito 2. Aquí están señalizados. Circuito 1, que corresponde a todo esto de aquí, todo eso es circuito 1. El circuito 2, que corresponde a esto de acá, esto de aquí, sección de los baños que se seleccionaron, y va a hacer todo el recorrido de acá, por eso se gasta tantos metros de cableado, perdón. El circuito número 3 consta de 8 cables también, pero estos son de calibre 12 con una tubería de 3/4 que son 19 milímetros, y nos gastaremos 116.9112 metros de cableado de este calibre, que es 12, y el disyuntor que utilizaremos será un disyuntor de 30 amperios máximo, y para el circuito número 2 utilizaremos el mismo disyuntor que del primero, que sería uno de 20 amperios máximo. Para el circuito, vamos a mostrar el circuito número 3, sería todo esto, lo que hace parte del circuito número 3. El circuito número 4 consta de 2 cables, categoría 6, tubería 3/4, 19 milímetros, 67.4978 metros de cableado, y con un disyuntor más potente, con más resistencia, que soportaría hasta 70 amperios. Este sería el que hace el recorrido de todo esto, que son circuito número 4, 4, 4, 4, 4, hasta acá arriba, la tabla de distribución, donde estarían situados los disyuntores de cada uno de los circuitos y su respectiva distribución. Y es un circuito bastante que debe soportar bastante amperaje, debido a que cada uno de estos tomacorrientes van a ir conectados a los computadores, anexado a cualquier dispositivo que el usuario desee conectar a esos tomacorrientes. El circuito número 5 consta de 12 cables categoría 2 y una tubería de 1 milímetro, de 1 pulgada, que sería de 25 milímetros. Bueno, aquí hubo un pequeño error que decía 12 cables, debió haberme pasado, pero en realidad son 2 cables. 2 cables de categoría de calibre 2. Bueno, entonces son circuito 5, 2 cables, calibre 2, tubería de 1 pulgada con 25 milímetros. Nos gastaríamos 58.62 metros de cableado, y sería un disyuntor de 125 amperios.
que como ven aquí me faltó la A. Son detalles muy importantes que a veces se pasan. Me quedo un poquito corto con la tabla, pero bueno, se entiende. Y por último sería el circuito 6, que constaría de dos cables categoría calibre 14. Tengo paso diciendo categoría calibre 14 con una tubería de 1/2, 13 milímetros, y nos gastaríamos 10 metros de cableado de categoría calibre 14 con el mismo disyuntor que los dos primeros circuitos, un disyuntor de máximo de 20 amperios. Entonces aquí tenemos la tabla de valores del cableado eléctrico, tenemos la tabla de valores del cableado de datos, cableado estructurado, que sería la cantidad de 12 cables UTP categoría 6 de 210 metros de cableado que nos gastamos, las canaletas, que son unas canaletas de 70 por 17 milímetros, canaletas sobre piso, que son de una calidad bastante alta, los cuales pueden resistir una cantidad de peso muy superior a la de cualquier canaleta y nos favorecerá mucho a la hora de hacer la instalación del cableado de datos de esta parte. Bueno, una vez ya aclarado todos estos puntos, activaremos todas las capas de este diseño y activaremos la capa de carpintería. Como ven, ya se colocaron puertas y ventanas y ya estarían todas activadas. La capa 0, que es una capa que viene de raíz al momento de uno crear un diseño en AutoCAD. El simple hecho de abrir un nuevo archivo ya se crea esta capa como base, que es una capa que hasta donde he visto no se puede eliminar. Nos sale este anuncio que nos dice que la capa designada no se ha suprimido y que las siguientes capas no se pueden suprimir, que son la la capa 0, Depth Points, la capa actual en la que estamos, la capa que contienen objetos y las capas que dependen de la Ref X. Entonces esto sería todo lo relacionado con el plano eléctrico y de datos de este café internet. Como ven, aquí ya estaría el plano completo con carpeta, con capas de carpintería activadas, MDF, cableado de datos, cableado eléctrico con sus respectivas tuberías, simbolizaciones y conexiones. También los mobiliarios que representan escritorios, computadores, tomacorrientes, los baños, el inodoro con su respectivo lavamanos, un mueble, un sofá. Hay una sala principal, una sala de espera, como si fuera hospital, donde van a estar los clientes que estén esperando su turno en los computadores, y esta ventana que no alcanza a mostrar el contenido que esté visualizando este usuario, y esta cámara que mi grupo pensó que es una excelente posición para vigilar también el uso que le esté dando el usuario a este computador. Y cabe resaltar que los computadores que vamos a utilizar para este café internet son unos computadores dedicados a cualquier tipo de uso. Puede ser para gaming ligero o gaming moderado, como también para opciones básicas como escribir textos, enviar correos, abrir cualquier programa liviano o pesado, como cualquier otra actividad básica
o compleja que se vaya a realizar en cada uno de estos computadores. De igual manera, no va a carecer en ningún momento de rendimiento ninguno de estos computadores. Y esto sería todo por la parte del plano bidimensional. Ahora les mostraré bueno, amigos, ya estamos en el plano tridimensional, que aquí se ve el esquema 2D, que es el mismo que utilizamos en AutoCAD, pero ahora en este programa que se llama Sweet Home 3D. Y si levantamos esta pestaña aquí, podremos observar nuestro plano tridimensional. Si perdonan un poquito de rendimiento porque este computador no fue diseñado para esto. Vamos a acomodar un poco para que se pueda apreciar mejor. Como aquí se puede apreciar, están los computadores con sus respectivos periféricos, teclados, ratones e incluso las sillas y el escritorio. Todo lo que se puede representar está aquí exactamente representado en este programa llamado Sweet Home 3D, que fue el que utilizamos para hacer el diseño tridimensional. Como pueden ver, están todos los computadores completos del diseño de AutoCAD, pero puestos aquí en Sweet Home 3D. La mesa de centro, que la hicimos aquí, pero no pudimos hacerla en AutoCAD, pues no encontramos un bloque que pudiera representar esta decoración. No pudimos encontrarla, entonces no pudimos colocar. Aquí tenemos lo relacionado con el baño, que es el inodoro, el lavamanos, un soporte para papel higiénico. Y si nos cruzamos hacia el otro baño, vamos a encontrar lo mismo. Aquí donde está el lobby, la recepción, y aquí está el sofá, el cual está exactamente representado en el plano de AutoCAD, y en esta posición iría puesto el televisor que les representé con la simbología anteriormente en el plano de AutoCAD. Y este va a ser el cuarto, perdón, me pasé, el cuarto de MDF, donde va a ir ubicado todo lo relacionado con redes y la tabla de distribución eléctrica, y del lado contrario de esta, el contador eléctrico con su respectiva acometida. No siendo más nada que esto, me despido de este video, mandándole un saludo a todos, a nuestro instructor Gerardo Esquivia Zapato,